Bienvenidos. En este video vamos a abordar el tránsito que Marx hace en el tomo 1 del Capital desde el concepto de mercancía hasta el concepto de plusvalor. Vamos a recorrer, partiendo por los objetivos, vamos a darle una mirada completa al índice del tomo 1 del Capital, luego vamos a abordar precisamente este recorrido desde la mercancía al plusvalor. Veamos los objetivos para este video. En primer lugar, queremos hacer un recorrido conceptual, esquemático, de la teoría formulada por Marx en este tomo 1, haciendo énfasis en los conceptos de capital, de plusvalor y finalmente de salario. Queremos introducir a través de este recorrido esquemático la tesis que subyace que Marx hace respecto a la posición, el lugar privilegiado que tiene las relaciones de producción como estructura fundamental sobre la que se levanta la división del trabajo social en el capitalismo y las relaciones de producción de trabajo asalariado y de capital, por supuesto. Vistos estos objetivos y la naturaleza del texto que estamos leyendo, cabría la posibilidad de preguntarse si este es una clase, un texto, un curso de sociología o uno de economía, más particularmente de economía política. Cabe decir que es cierto que El Capital fue denominado por Marx, subtitulado por Marx, Crítica a la economía política, dando lugar inequívocamente a cuál es la disciplina a la cual está dedicado el libro. Es decir, no cabe duda que es un trabajo científico de crítica a la disciplina economía política que se desarrolló hasta 1860. Por tanto, debe entenderse que allí están representados los economistas clásicos por excelencia, Adam Smith y David Ricardo, así como los primeros economistas neoclásicos que empiezan a despuntar entre 1860 y 1850 en adelante. Sin embargo, está claro de que es algo más que una teoría económica lo que tenemos aquí, porque observando lo que Marx empieza a destacar precisamente en el recorrido de estos capítulos es que aparecen elementos relacionados con las relaciones sociales fundamentales de toda una sociedad, particularmente la capitalista, la estructura en la cual se sustenta la sociedad y la forma en la que dentro del capitalismo se verifica la división del trabajo social. Todos son elementos y conceptos acuñados por la sociología y que veremos, por ejemplo, en Durkheim, en su libro La división del trabajo social, o que veremos también en Weber, en su Historia Económica General, en la forma en la cual se genera el trabajador formalmente libre, como gustaba decir a Weber. Veamos el índice del capital. El Capital tiene 30 capítulos, este tomo primero, organizados en las siguientes secciones, ¿bien? Que son 8. La primera sección define o se dedica a conceptualizar la mercancía y el dinero. La segunda sección tiene un único capítulo. En algunas versiones del Capital este capítulo aparece desglosado en dos más y se refiere a la transformación del dinero en capital. Punto crucial, porque toda la obra recibe precisamente el nombre de Capital. Luego, los capítulos 5 al 9 se dedican al concepto de plusvalía absoluta, del 10 al 13 al concepto de plusvalía relativa, del 14 al 16 nuevas investigaciones de plusvalía relativa. En la sección 6 está dedicado al tema del salario, la sección 7 a la acumulación de capital, es decir, a lo que se llama el pasaje de la reproducción simple a la reproducción ampliada de las sociedades, es decir, al crecimiento económico, diríamos hoy en día, y finalmente los últimos capítulos están dedicados a cómo surgió el capitalismo, es decir, al análisis de la historia del mundo occidental, de la Europa desde el siglo XV o XVI hasta la fecha de publicación del Capital, o sea, del siglo XIX,
de cómo se pasó de una sociedad feudal a una sociedad capitalista. Es decir, es un trabajo muy de historia. ¿Cuál es el método? Bueno, Marx lo que desarrolla en estos capítulos es una especie de, dirían los ingleses, de ladrillo de construcción, de edificación, donde va presentando conceptos, va desenrollando los conceptos, va generando otros y con esos otros conceptos, con cada uno de los conceptos nuevos es utilizado para apoyar y para desarrollar nuevos conceptos. Es decir, parte del concepto mercancía, parte de la idea de que la mercancía encierra dos caras contradictorias una en otra, pero que representa la unidad de dos aspectos contradictorios, que son el valor de uso y el valor de cambio. De ahí empieza a construir el concepto de intercambio de mercancías, hace abstracción del contenido intercambiado para analizar la forma del intercambio y decir que esta forma del intercambio como intercambio de mercancías es la expresión histórica particular al siglo XIX, al siglo XVIII, particular al capitalismo de la división del trabajo social. Analiza cómo en el intercambio capitalista surge el dinero, cuáles son las funciones del dinero, luego distingue cómo aparece el capital y en qué se diferencia el dinero y cómo circula en forma diferente el dinero, plantea la pregunta crucial, ¿de dónde surge la riqueza? ¿De dónde surge el valor adicional? Y discute con las distintas doctrinas económicas anteriores, es decir, con los mercantilistas, con los fisiócratas, con el propio Adam Smith o David Ricardo, hasta que introduce el concepto del plusvalor ubicado en la producción, no más en la circulación, no ya en la tierra, no en el oro, sino en la producción. Es decir, se sale allí de la esfera de la circulación, del intercambio, y entra en la esfera de la producción. Ahí plantea de dónde surge el plusvalor como parte del valor producido en un tiempo de la jornada de trabajo, y finalmente Marx va a llegar a introducir o a reprogramar, a reformular el concepto de salario como precio de la fuerza de trabajo. Empecemos. Aclarado ya el concepto de mercancía en un anterior video, busquemos ahora cómo circula, cómo se produce la circulación de las mercancías y cómo se produce el dinero. Dice, pensemos en el oro. El oro es una mercancía también que cumple con las funciones de dinero y por eso simplificamos allí. Hoy podríamos pensar en cualquier medio de pago. ¿Qué es lo que hace el oro? Bueno, proporciona a las mercancías la materia en que expresan sus valores con magnitudes comparables, de la misma denominación, calidad y cantidad. Es decir, permiten, en lugar de hablar de horas de trabajo necesarios, expresarlos en pesos, podríamos decir. En 2.000 pesos, 1.500 pesos, estamos expresando en una misma unidad absolutamente abstracta la cantidad de trabajo necesaria para producir la mercancía. Como medida de los valores, y esta es una primera función, el dinero es el nombre monetario del trabajo y por tanto una magnitud. Pero el dinero también es un medio de circulación, ¿sí? Es decir, es un medio que ocupa un polo. No es que viene de afuera, está dentro de la circulación. ¿Bien? Que expresa su magnitud. ¿Sí? El intercambio de, de mercancías en la forma básica de la circulación de mercancías sigue la fórmula que está expresada allí. O sea, un productor lleva su mercancía al mercado,
la vende a los efectos de comprar, obtiene un dinero con el cual va a comprar otra mercancía para satisfacer sus necesidades, es decir, una mercancía cuyo uso es la satisfacción de necesidades que tiene. Es decir, una fórmula general M de M. Sin embargo, dirá Marx, la mercancía, dinero, se caracteriza por tener una circulación que altera las tríada presentada allí. La fórmula del dinero es dinero, mercancía, dinero. De aquí Marx va a trabajar la fórmula general del capital. La circulación de las mercancías es el punto de partida del capital. El capital solo aparece cuando la producción de mercancías y el comercio han llegado a alcanzar cierto grado de desarrollo, y esto, dice Marx, acontece a partir del siglo XVI, es decir, cuando América y el sureste de Asia y la India se incluyen en un comercio global y la navegación conecta muy variadas regiones. La forma inmediata de la circulación de mercancías, como ya lo habíamos dicho, es mercancía, dinero, mercancía. Un vender para comprar. Sin embargo, la forma de circulación del dinero revierte esto. Es DMD, conversión del dinero en mercancía y reconversión de la mercancía en aquel. Se trata de comprar una mercancía para venderla. Sin embargo, lo que ha de notarse que la segunda vez que aparece el dinero, este no es de la misma magnitud que la primera vez que ingresa en la circulación, sino que en la circulación se encuentra un valor, un plusvalor adicional. ¿Sí? Entonces, la circulación del dinero no solamente invierte las formas de circulación, sino que agrega valor al que fue anticipado en el momento del comienzo en la circulación. Y precisamente ese agregado de nuevo dinero frente al dinero inicial, ese D2 respecto a D1, es lo que convierte el dinero a través del movimiento en capital. Ahora bien, decir esto implica una contradicción. ¿Cómo es posible, si el intercambio de mercancías se hace por su valor de cambio, que el final del proceso aparezca más dinero que al principio? Esto contradice, dice Marx, todas las fórmulas y las leyes desarrolladas sobre la naturaleza de mercancía, sobre el valor, sobre el dinero y la circulación misma. Pero si se intercambian equivalentes, entonces, ¿cómo se produce el plusvalor? Porque debería ser equivalente, igual, la magnitud inicial y la final. Sin embargo, ya vimos que no lo es. Ahora, si se intercambiaran cosas que no son equivalentes, es decir, más allá de la estafa o del engaño, o del saqueo, para ponerlo claro, entonces tampoco se produciría plusvalor. Marx plantea esta paradoja, esta contradicción, para decir, lo que pasa es que estamos buscando la creación de riqueza, el plusvalor, donde no hay que buscarlo, donde no se produce, en el intercambio no se crea valor. Esta es una confrontación muy directa con el mercantilismo. ¿Bien? Entonces, lo que dice concretamente, la suma de los valores puestos en circulación no puede aumentar a través de ella. Ese plusvalor debe venir de fuera de la circulación, aunque necesita de la circulación, necesita del mercado, necesita de la venta para hacer visible este aumento. ¿Dónde es que esto se produce? En la compra-venta de una mercancía muy particular, que es la fuerza de trabajo. Hasta ahora, la idea de mercancía la habíamos asociado a una mesa, a un pullover,
a un auto o a un plato de comida o a una comida determinada, digamos, a una heladera, en fin, es decir, a un bien o eventualmente a un servicio, ahora lo que estamos pensando es a la fuerza de trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo es posible que el capitalista compra una fuerza de trabajo y al final del ciclo tiene más valor? Bueno, el punto central es que la mercancía fuerza de trabajo tiene como valor de uso la producción de valor. Es la única mercancía que se compra y que tiene como valor de uso producir nuevos valores. Agregar, no solamente agregar valor, como ahí se dice, sino crear valor nuevo. ¿Bien? Es decir, hasta el mero ensamblaje o maquila, como se suele llamar en otros países, de un producto donde uno saca de cajas y arma, implica la agregación o la creación de un valor que no estaba contenido por separado en cada una de las partes reunidas. Entonces, la fuerza de trabajo es esa mercancía cuyo valor de uso tiene la particular virtud de ser fuente de valor de cambio. Es decir, que su uso, el consumo de esa mercancía, es creación de valor. Y por fuerza de trabajo debemos entender, dice Marx, al conjunto de facultades físicas e intelectuales que existen en el cuerpo de un hombre, en su personalidad viva, y que debe poner en movimiento la producción de bienes útiles. Entonces, ¿cómo es posible que haya una compraventa de una mercancía que su valor de uso es creación de valor de cambio? Por tanto, una mercancía que en términos de un intercambio legítimo se le va a adquirir, se la va a comprar por el trabajo que cuesta producirla, pero que se va a obtener de ella un valor que es muy superior al valor que cuesta reproducir esa mercancía. Bien, ese es el punto. Bueno, dice Marx, eso ocurre por dos razones que son históricas. La fuerza de trabajo como mercancía a ser vendida solo puede estar en el mercado cuando el poseedor, es decir, la persona, la ofrece o la vende. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajador es formalmente libre, es propietario libre de vender, de emplearse en lo que quiera o lo que sea. Es lo que podríamos llamar la libertad de trabajo. Propietario del dinero y propietario del trabajo son jurídicamente iguales. Es otro aspecto importante desde el punto de vista de las condiciones formales en que el intercambio, lo que llamarían los economistas hoy en día el mercado de trabajo, se da. Ahora, en segundo lugar, no solamente es necesaria la igualdad formal y la libertad del trabajador de trabajar en donde se quiera hacerlo, sino que es necesario que el trabajador no tenga más remedio, porque uno podría tener la libertad formal, pero también tendría la libertad de crear cosas y venderlas por sí mismo en el mercado. ¿Por qué esto no ocurre? Bueno, porque el trabajador lo único que tiene para vender en el mercado es su fuerza de trabajo, porque carece, está desposeído de lo que Marx llama los medios de producción. Es decir, no tiene nada que le permita producir cosas. Bien, eh, digamos, si tenemos en mente, pensemos en un albañil, ¿no? ¿Por qué un albañil trabajaría por cuenta propia o trabajaría empleándose en una obra? Bueno, por cuenta propia podrá trabajar cuando tiene todas las herramientas que se necesitan para trabajar. Es decir, empezando por la cuchara, por la llana, empezando por el casco, empezando por el nivel, empezando por el metro y siguiendo por todos los elementos, ¿no?
para hacer, por ejemplo, si se va a dedicar a la instalación de cañería, la termofusión, digamos, todas las herramientas, podría trabajar por su cuenta, es decir, no vender completamente su fuerza de trabajo, sino vender una obra. Pero si el albañil carece de todas las herramientas, está totalmente desposeído, la única posibilidad que tiene es vender su fuerza de trabajo en el mercado. Reiteremos, el uso de la fuerza de trabajo, es decir, el valor de uso de la fuerza de trabajo, es el trabajo mismo, la producción de bienes. El comprador de esta fuerza, es decir, el capitalista, consume esa mercancía que compró haciéndola trabajar. O sea, entra a la fábrica y desarrolla el horario. ¿Sí? ¿Cómo es que se consume? Bueno, produciendo valor, haciendo valores nuevos. ¿Sí? Este proceso de producción tiene dos características más a los que ya los dimos, ya no en el plano del mercado laboral, sino en el proceso de producción. El obrero trabaja bajo la vigilancia del capitalista a quien pertenece el trabajo. En segundo lugar, la propiedad, el propietario del producto hecho, o sea, de los valores de uso producidos, el propietario de esos valores de uso producidos es el capitalista y no el productor. Es decir, la venta de la fuerza de trabajo también implica una enajenación respecto de los bienes, de los valores de uso que se producirán. No sos dueño de, durante ese lapso de jornada de trabajo, de lo que querés hacer o cómo lo querés hacer, porque el control, la vigilancia, las instrucciones del trabajo viene del capitalista, sino que tampoco sos dueño del producto. ¿Sí? Por eso Marx dirá, digamos, metafóricamente, la esclavitud del trabajador. ¿Bien? Entonces, los valores que produce, y ahora los valores de cambio o el valor de cambio que produce un obrero, va a tener dos tipos de trabajo materializados. El trabajo que lleva a producir esa mercancía tiene dos tipos de valores, ¿no? Por un lado, lo que llama Marx el trabajo pasado. ¿Por qué? Porque si yo voy a tejer un buzo necesito la lana. Y en ese producto lana hay trabajo que fue hecho para salir del lado de la oveja y llegar a ser un ovillo. Es decir, en esa lana que me llega como ovillo, hay, dice Marx, trabajo muerto. Pero también hay trabajo muerto, trabajo pasado, trabajo histórico, en las agujas de tejer o en la máquina de tejer. O también en la fábrica, en el edificio en el cual está instalada la fábrica. ¿Bien? Y todos estos aspectos son parte de eso. Además, hay un trabajo vivo, es esa fuerza de trabajo produciendo un valor de uso nuevo. Entonces, tenemos que ver que la fuerza de trabajo, si uno mirara la jornada, el tiempo que está, va a necesitar producir un valor equivalente al valor de los medios de subsistencia necesarios para la manutención cotidiana del obrero. Es decir, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? El valor de los medios de subsistencia necesarios para reponerse. Por tanto, el obrero deberá trabajar una cantidad de horas para producir un valor equivalente a esos medios de trabajo necesarios, es decir, reponer, entre comillas, el pago a la fuerza de trabajo, y lo que resta de la jornada de trabajo contratada va a ser un trabajo excedente, un plusvalor. Aquí es donde sale el plusvalor. Es decir, el tiempo de trabajo que está más allá del necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Entonces, el valor que posee la fuerza de trabajo y el valor que puede crear la fuerza de trabajo durante su uso son diferentes. Y esa diferencia es lo que el capitalista tenía a la vista cuando compró la fuerza de trabajo.
llamaremos producto neto a la parte del producto que representa la plusvalía, ese producto excedente. ¿Bien? En síntesis, lo que Marx expone en estos capítulos es el conjunto, y acá es donde tenemos nuestro interés sociológico, en lo que llamamos relaciones necesarias e independientes de la voluntad que caracterizan la estructura de una sociedad histórica determinada que llamamos sociedad capitalista. Esta estructura, estas relaciones necesarias e independientes de la voluntad, están caracterizadas por dos hechos. Por un lado, hay una venta de la fuerza de trabajo por parte de una persona que es formalmente libre, pero a la vez está totalmente desposeída de medios de producción. Es decir, hay una proletarización, hay una asalarización de todas las relaciones de producción. Por el otro lado, tenemos una compra de esta mercancía por parte de un capitalista para utilizarla para producir valor. Y con esa finalidad y sabiendo que hay una diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor que crea la fuerza de trabajo cuando es utilizada. Esto se traduce en que en las relaciones, la consecuencia de la puesta en marcha de estas relaciones, la dinámica de estas relaciones, hace que el uso de la fuerza de trabajo durante un tiempo, a eso que llamamos jornada de trabajo, va a haber una parte de ese tiempo en la cual se producirá un valor que va a retribuir, que equivale al valor propio de la fuerza de trabajo y de los insumos y de la maquinaria y de los edificios. Es decir, en la jornada de trabajo hay un tiempo de trabajo necesario y aparte hay un tiempo de trabajo excedente que produce un plusvalor que va mucho más allá del valor del trabajo vivo o del trabajo muerto en categorías de Marx, y que tiene que ver con eso que se va a realizar una vez que el capitalista venda las mercancías, intercambie las mercancías y obtenga por ellas un dinero que supera el dinero inicialmente establecido. Es decir, el valor total de la producción excede, digamos, el valor que se inicia o por el cual se ha pagado. Muchas gracias.